El título de la enseñanza de hoy, que es la entrega número 9, es Fortalecidos en el Señor. Viviendo mi generación, fortalecidos en el Señor. ¿Quién necesita fortalecerse en el Señor? Todos. Vaya que si el Señor nos fortalece estaríamos en la lona, ¿verdad que sí? Y bueno, voy a leerle una escritura como una introducción, no es precisamente el tema que vamos a llevar, pero Isaías 41:10, si quiere anotar, dice: no temas, porque yo estoy contigo. ¿No le alegran esas palabras del Señor? Dice: no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mis hermanos, esa es una promesa, y es una promesa fiel del Señor que cumple a sus hijos, que cumple hacia quienes reconocemos su señorío en nuestras vidas. Como hemos dicho en otras ocasiones, es fácil decir que creo en Dios, pero es muy diferente creerle a Dios. Si usted cree en Dios es bueno, pero que le crea a Él es mejor, mi hermano, porque eso lo lleva al campo de la practicidad de su fe. Y quienes corremos la carrera de la fe, sabemos que en la Biblia, en la Escritura, pues para nosotros es la única fuente, y cuando hablo de nosotros hablo del género humano, de toda la humanidad. Es la única fuente segura donde se expresan de manera escrita los pensamientos de Dios. Ahí se revela su carácter a través de sus atributos, que son eternos, ¿verdad? Su soberanía, su santidad, justicia, poder, fidelidad, amor. En su palabra encontramos su diseño, su orden perfecto en toda la creación. También Él establece su señorío sobre toda su creación, porque Él es el origen de la existencia de todo lo creado. Pero ¿sabe qué es lo más relevante de la palabra de Dios? Que es el verbo de Dios, es Jesucristo. En Juan 1:1 leemos lo siguiente: en el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? La palabra. Y el verbo era con Dios. Se está refiriendo a Jesucristo como la expresión de Dios. Dice: y el verbo era Dios, Jesucristo es Dios. Dice: este era en el principio con Dios, o sea, siempre estuvo con Él. Recuerde que Jesucristo, Dios el Padre y el Espíritu Santo son tres en uno, un solo Dios. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces está hablando de que la palabra contempla todo lo que nosotros debemos saber, debemos conocer de parte de Dios. Ahí también revela su propósito para con el ser humano. Al ser la única criatura, mire lo que les voy a decir, es la única criatura que fue creada conforme a su imagen y semejanza, al haberle impartido de su propia esencia espiritual. Y esto es lo que permite al hombre sostener una relación plena con su Creador. Aunque alguien no reconozca al Señor como Señor, aunque alguien no lo conozca como lo conoce usted y yo, Dios le ha dado parte de su espíritu para que se pueda relacionar con Él. Por eso usted siempre va a ver que las personas, aunque no crean en Dios, cuando sucede una circunstancia o desean obtener algo, lo primero que hacen es elevar los ojos al cielo y así como empezar a hablar con alguien a quien no conocen, pero que saben que ahí está. ¿No le llegó a pasar eso? Pero cuando lo conoce, las cosas son diferentes. Pero también cuando lo desconoce. Porque hay quien al menospreciar y desobedecer el mandato divino, o sea, la palabra de Dios, al pecar deliberadamente, pues queda separado de Dios. Y eso fue lo que sucedió en el Edén. El primer mandato de Dios fue desobedecido por el hombre y desde entonces su existencia ha sido una constante de deslizamiento, una caída libre de permanente corrupción. Una condición tan terrible, mis hermanos, que de no haber sido por el amor y la misericordia de Dios interviniendo por medio de su gracia en Cristo Jesús, nada hubiera evitado la condenación eterna para todos, para usted, para mí, para toda la humanidad.
¿Qué dice Romanos 3:23? Usted lo sabe, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, la buena noticia es precisamente que por su gracia y misericordia, el Señor dio al hombre la oportunidad de reconciliarse con Él. Y esto fue precisamente a través de la redención en su Hijo Jesucristo. A eso fue para lo que vino. Porque si bien todos pecaron, pero el mismo libro de Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin embargo, por la condición del hombre en su estado natural, su orgullo, soberbia, dureza de corazón, le hacen seguir rechazando y menospreciando ese amor que el Señor le dio al hombre. Y quien no reconozca su condición de pecado, se arrepienta, recibe el perdón de Dios, camine con Él, continuará apartado de Él. Y esa sí es una tragedia. Que habiendo el Señor enviado a su Hijo para reconciliar, se le sigue menospreciando. Bien, quien lo rechaza, pues tendrá que pagar las consecuencias que esto representa. Y esto es la condenación eterna. Y lamentablemente cada día es más evidente el menosprecio y la irreverencia del hombre hacia Jesucristo. Y déjeme decirle que dentro de las iglesias cristianas también hay una falta de respeto a Jesucristo, a la obra de redención, quien además de ignorarlo, se llegan incluso a burlar de su sacrificio en la cruz. Han hecho mofa de la cruz del Calvario, mis hermanos, y eso, pues, finalmente tendrá consecuencias, porque sin importar la generación que le haya tocado vivir a alguien, el lugar, la sociedad donde se desarrolle, el hombre continúa corrompiéndose, generando con su decadencia todo tipo de mal, violencia, degeneración, inmoralidad, abuso, enfermedad y muerte. Parece que estoy exagerando, pero cuando el hombre en su condición natural se sigue corrompiendo, es lo único que puede ofrecerse a sí mismo. Graves problemas, situaciones vergonzosas que por el endurecimiento de su corazón no ha arrepentido, por su corrupción natural, él mismo se ha provocado y debe soportar. Sin embargo, qué fácil es echarle la culpa a Dios cuando nosotros somos los que provocamos nuestros propios problemas. Ahí sí hay Dios. No hay Dios para obedecerle, no hay Dios para buscarle, pero sí hay Dios para reclamar. ¿Por qué? Y esto solamente hace que esas personas duras de corazón acumulen ira para el día de la ira, para el día de la condenación. Y la iglesia, mis hermanos, no es inmune a todo lo que está sucediendo. Y debe enfrentar las mismas calamidades. Vivimos en el mismo mundo. Sin embargo, su situación, su condición es distinta y no puede ni debe ser ajena o tratar de evadir la comisión dada por Jesús de ser luz y sal en medio de tanta oscuridad, de tanta corrupción. Sin embargo, es algo que jamás podrá lograr en sus fuerzas. De ahí la necesidad de estar fuertemente tomados de la mano de su Señor y Salvador. Si nosotros no nos tomamos de Él, mis hermanos, que es quien nos rescató, quien prometió sustentarnos por siempre y está cumpliendo su palabra, no podemos salir adelante. Y cada vez lo comprobamos más. Por eso, en este preámbulo que acabo de dar, tratando de establecer un poquito la condición del hombre, el apóstol ahora instruye a su iglesia, a la iglesia de Cristo al respecto. Y en Efesios 6:10 dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, mire, este es un mandato, no es una opción, porque de ahí depende el que nosotros caminemos con Dios. Y por eso cabe la pregunta:
¿Cuál es el verdadero propósito de Pablo, que inspirado por el Espíritu Santo, ordena a la iglesia a fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza? Considerando que cuando alguien se refiere o habla de poder, fuerza, fortaleza, normalmente ¿qué piensa? Vigor físico, ¿verdad? Abundancia, riqueza, control, autoridad. O sea, es cuando la gente se siente fuerte, se siente importante. Pero pensar así, mis hermanos, nos dejaría en el terreno de lo tangible, de lo material, de lo terrenal. Por eso, enseguida de lo que acabamos de leer en Efesios 6:10, el apóstol da otro mandato y dice en el versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las enseñanzas, también enseña, las acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esto nos da un panorama de lo que espiritualmente está sucediendo alrededor de nosotros, mientras estemos en este mundo. Sin embargo, esto no representa o no significa que, como muchos pensemos, andar viendo demonios por todas partes, porque lamentablemente cuando se habla de este tipo de tema, lo primero que hacen es, y empiezan a hacer una reprendedera y empiezan a ver demonios en todo lugar. En una ocasión, alguien con este tipo de doctrina, con este tipo de percepción bíblica, hasta una maceta que tenía forma de rana, me la quería romper, que porque era una de las plagas de Egipto. Le dije, oye, esa la hicieron aquí en el barrio de San Luisito, en Guanajuato. Bueno, mis hermanos, sí, allá se compra buena alfarería, en Guanajuato. Entonces déjeme decirle que no se trata de estar viendo demonios por todas partes. Y aunque el ambiente espiritual tiene poder para afectar nuestra vida, y además le es propicio este ambiente al enemigo para sus agresiones y sus artimañas, bueno, si pensamos solamente así, esto ya nos deja en un terreno muy delicado de lo sobrenatural, de lo etéreo, lo cual tampoco es así, porque nos alejaría del contexto práctico de la búsqueda de la fortaleza del Señor y del poder de su fuerza. Por tanto, necesitamos considerar las verdaderas necesidades del hombre, y a eso se refiere el Señor cuando habla de fortaleceos en Él. Necesidades espirituales, morales, físicas, y esto representaría fortalecer todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Y para esto necesitamos hacer propios los instrumentos, los rudimentos, las herramientas espirituales de Dios para librar la batalla que cada día tenemos que enfrentar. Entre ellos, y principalmente, el conocimiento de su palabra, la oración, el fortalecimiento de nuestra fe, porque sabemos que la fuente de nuestra fortaleza es su palabra. El medio para acercarnos al Señor es la oración. Lo que nos sostiene es la fe. Nuestro camino es Jesucristo. La dirección y el poder vienen de su Espíritu Santo. Y nuestra aportación es la obediencia. Y la demanda es esforzarse. ¿Se da cuenta cómo ya lo podemos ver en el terreno de lo práctico? La palabra fortalecer en el hebreo es hazak y significa ser fuerte, endurecer, sostener. O sea, cuando también alguien endurece su corazón, está levantando una fortaleza en contra de las cosas del Señor. ¿Sí conoce quien ponen una barrera para la palabra de Dios? Bueno, se están endureciendo, se fortalecen en sus doctrinas, en sus creencias, en su cultura, en su tradición, y levantan fortalezas en contra de la verdad. Los mandamientos de Dios son la mayor evidencia, al ser la palabra de la misericordia
de la sabiduría de Dios, y estos hacen un cerco protector ante todo lo que pueda afectar la vida del hombre. Su consejo, el consejo de Dios, mis hermanos, es para protegernos. Por eso hemos hablado constantemente cómo los mandamientos que conocemos, los 10 mandamientos, todos hablan, dan un mandato, pero antecede un no. No fornicarás, no matarás, no adulterarás, no mentirás, no codiciarás. ¿Por qué? Porque el hombre a todo le dice que sí. Y por eso nosotros tenemos que entender lo que representan los mandamientos. Representan que el Señor nos está guardando a todo lo que le decimos que sí. Y normalmente decimos que sí a las cosas que nos dan placer, las que nos agradan, las que nos elevan el ego, no las que nos hacen quebrantar el espíritu. Juan 14:21, el Señor dijo, el que tiene mis mandamientos, o sea, el que los guarda, el que los sostiene en su corazón, dice, ese es el que me ama. Usted ama al Señor, lo ha dicho muchas veces. Entonces usted tiene que guardar sus mandamientos, ¿verdad? Dice, pero mire aparte, dice, y será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Otra promesa. Pero para eso tenemos que guardar los mandamientos del Señor. De ahí que el énfasis a atender la palabra, obedecer los mandamientos, esté presente en toda la Escritura, mis hermanos, desde el principio. De manera que, por ejemplo, cuando el Señor renueva su pacto con el pueblo de Israel, camino a la tierra prometida, en Deuteronomio 11:8 les dice, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seas fortalecidos. ¿Para que seas qué? Fortalecido. Entonces, ¿qué es lo que nos fortalece? Los mandamientos de Dios. Ya no fue una comida nutritiva, ya no fue un potenciador vitamínico. Eso tiene que ver con otras cosas y con el cuidado de la salud. Estamos hablando de lo que espiritualmente debe fortalecer. Dice, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. El Señor siempre tiene cosas nuevas para nosotros, para tomarlas, para caminar en ellas, para establecernos, pero para eso tenemos que fortalecernos en Él. Antes de entrar a poseer la tierra prometida, Él los exhorta de esta manera, Deuteronomio 31:6, esforzaos, fíjese otra vez la palabra, esforzaos y cobrad ánimo. Cuando tú estás esforzado, te sientes bien, te sientes animado, ¿sí o no? Mire, hasta los futbolistas, después de que le están metiendo 3 goles y van 4-0, 5-0, con un gol que metan ya se empiezan a sentir que están ganando. Pero no tanto por otra cosa, sino porque les da ánimo el esfuerzo que hicieron para meter un gol. Ahora, ¿será que ese esfuerzo es suficiente para ganar? No, pero fue suficiente para cobrar ánimo. El Señor le dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis. Otra vez la palabra no temas. Dice, ni tengas miedo de ellos. Está hablando de los gigantes que estaban en la tierra prometida en Canaán. Dice, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Mi hermano, Jehová, el Señor, va contigo. ¿A cuántos gigantes le tienes temor? ¿Cuántas murallas se levantan que solamente fortalecido en Él podrías derrumbar? Las promesas de Dios son seguras y verdaderas, pero estamos viendo que siempre estarán condicionadas a la fe y la obediencia a sus mandamientos. ¿Quieres ver la realización de las promesas de Dios en tu vida? Necesitas obedecer. Porque la fidelidad de Dios, su promesa, en este caso para el pueblo de Israel, y su voluntad, pues Canaán ya les pertenecía por voluntad de Dios, era una promesa dada a Abraham. Sin embargo, la seguridad de la conquista ahora va a depender de su obediencia a los mandamientos. Aquí estamos viendo, después de ya pasar 40 años en el desierto, ¿qué pasó con la primera generación? Se quedó en el desierto. ¿A causa de qué? De su incredulidad, de sus dudas, de su debilidad espiritual, de su inmadurez.
Y cuando está a punto de entrar, ahora le pasa la estafeta a otro siervo de Dios. Ya no es Moisés. Moisés corrió su propia carrera. Ahora Josué es quien los va a introducir en la tierra prometida. Y en Josué 1:7 dice, solamente, fíjese el mandamiento, esfuérzate y sé muy valiente. Dice, para cuidar de hacer conforme, otra vez, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, ni derecha ni izquierda. Dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Otra promesa. Y en este pasaje, lo que tenemos que ver son los énfasis que tiene, que son muy claros. Primero, esfuérzate y sé muy valiente. Ahora, esta frase por sí sola indicaría la necesidad de un esfuerzo físico, una actitud valerosa ante lo que vendría. Pero esto haría suponer a Josué que tendría que ganar la batalla en sus fuerzas o con sus recursos. Y no es así. Por eso, con la segunda frase, el Señor le aclara hacia dónde debe dirigir ese esfuerzo. Dice, para cuidar de hacer conforme a toda ley que mi siervo Moisés te mandó. De manera que la obediencia a los mandamientos es el único instrumento del creyente para alcanzar las promesas de Dios, quien por su fidelidad y bajo su voluntad siempre va a cumplir. ¿Recuerda la primera batalla que tuvieron los israelitas en Canaán, en Jericó? Ellos estaban bien preparados. Un ejército que vencía, un ejército poderoso que ya temían todos en la región. Y sin embargo el Señor, ¿qué dice? A ver, Josué, vas a llevar el arca por delante, los sacerdotes van a tocar la shofar, van a empezar a caminar alrededor. Ya imagino a Josué, y nuestras catapultas, nuestras lanzas, nuestros caballos, los misiles, ¿qué hacemos con ellos? Dice, tú obedece. ¿De quién era la batalla? ¿De quién era la victoria? ¿De quién era la promesa? Solamente Josué tenía que obedecer. ¿Ya se dio cuenta? Nosotros queremos siempre tomar las promesas de Dios a nuestra manera, con nuestro esfuerzo, bajo nuestra perspectiva, con nuestras expectativas personales, y dejamos de lado los mandamientos de Dios. Y ahí es donde las cosas no funcionan. Y luego es cuando dices, ¿y por qué se me está dificultando todo? Ay, mira, pues lee, esfuérzate y sé valiente y obedece a Dios, ¿verdad? La fidelidad de nuestro Señor, como sus pensamientos, están muy por encima de toda nuestra comprensión. Y Él los transmite a través de su palabra. Su fidelidad, mis hermanos, por su fidelidad, nuestro Señor jamás olvida sus promesas. Él no falta a su palabra. ¿Sí sabe eso? Él no falta a su palabra. Él solo respalda su palabra. Por eso cuando alguien expresa, es que el Señor dijo esto, y te quiere dar una promesa de parte de Dios que no está escrita en la Biblia, pues que te la cumpla el que te la dijo. Porque si el Señor no dijo, el Señor no tiene por qué respaldar una blasfemia o un sueño guajiro o algo. En el Señor no hay sombra de duda, todo es verdadera. Y en su palabra, Él se ha comprometido a cumplir cada promesa, cada profecía, cada pacto, cada advertencia y también cada juicio, porque Él de todo se acuerda. Dice Números 23:19, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. O sea, es imposible que Dios no cumpla su palabra. Y Dios desea bendecir a sus hijos. Sin embargo, espera de ellos, ¿qué cree? Fidelidad, veracidad, integridad, obediencia. Ahora, la tercera frase nos lo aclara.
dice, no te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado. Ahora le está diciendo, si tú no te apartas, aquí está tu promesa. En todo lo que emprendas. Yo le pregunto, ¿usted quiere ser prosperado en todo lo que hace? ¿No? Porque yo sí, ¿eh? A ver, ¿quiere ser prosperado en todo lo que hace? Hasta parece que no estamos en León. Ya mañana pasamos a amarillo, que vamos a seguir como en rojo, a cuidarnos. Pero bueno, la economía se está activando y eso es bueno. Bueno, ¿quiere que eso sea en su vida? Entonces escuche el mismo consejo que Dios dio a su siervo Josué, ¿verdad? Esfuércese y sea valiente en cumplir todo lo que dice la palabra de Dios. Esta promesa que le está afirmando a Josué se la hizo al padre Abraham. Y se acuerda que el Señor le dijo a Abraham, en ti serán bendecidas todas las familias del mundo. O sea, nosotros estamos en ese barco, mis hermanos, en esa promesa. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién dice amén? ¿Cree esto entonces, verdad? Entonces esfuércese y sea valiente. Fortalezcase en la palabra del Señor y pida al Espíritu Santo sabiduría para obedecerla. Pero también cumpla cada demanda que Dios le haga. David, el siervo de Dios, el salmista, el adorador, casi para entregar su espíritu, en Primera de Reyes 2:2 le dice prácticamente lo mismo a su hijo Salomón. Dice, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Fíjese ahora la palabra, sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera como está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. La misma promesa, pero también la misma demanda, el mismo consejo. Entonces, será importante comprender que para los hombres y mujeres de Dios su verdadera fortaleza ha sido y será el conocimiento de la palabra y la obediencia a los mandamientos. Claro, mis hermanos, no podemos estar pensando en las fuerzas del Señor, en las fortalezas del Señor como esperando algo etéreo o una lata de espinacas como Popeye. Bueno, no sé si alguno de ustedes conozca a Popeye, porque fuera de mis tiempos, pero él abría una lata de espinacas y se la comía y se hacía muy fuerte. ¿Alguien sabe de eso? Ahí está. Nada más que no quieren decir que son de la vieja guardia. Nahum 1:7 dice, bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¿Usted confía en él? El Señor, mire, es bueno en la fortaleza para usted. De manera que para permanecer afirmados en la fe y cumplir con el propósito por el cual fuimos traídos a esta luz admirable, necesitamos fortalecernos con el conocimiento de Dios y afianzarnos en la obra de Jesucristo. Mis hermanos, por eso el apóstol Pablo en Efesios 1:16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La oración del apóstol Pablo era que ustedes tengan la revelación del conocimiento de Jesucristo y del Padre. Mis hermanos, qué importante entonces son los mandamientos de Dios en nuestras vidas. Para los creyentes, y esto le voy a decir, debido a la naturaleza caída, porque todavía no somos glorificados, estamos aquí, aún siendo redimidos, el conocimiento de Dios y su palabra representan el fortalecimiento de nuestra alma, la renovación de nuestra mente, porque la lucha que libramos es interior. Sí, hay factores externos, pero principalmente está en su corazón, está en su mente.
Y solamente si usted se afirma en la fe, fortalece su alma con la palabra de Dios, podrá derribar los argumentos que se levanten en contra del conocimiento de Dios, se va a poder librar de la contaminación y negarse a las influencias del mundo, soportando con integridad y paciencia cada situación que invariablemente se va a presentar. Lo estamos experimentando, mis hermanos. Lo que estamos viviendo no es muy distinto a lo que vivíamos antes. Simplemente ahora traemos máscara, eso es todo. Tenemos otro ritmo de vida, tenemos otro tipo de instrucciones para poder hacer nuestro día a día y tenemos que cumplirlo. Así estamos viviendo nuestra generación, pero nuestra fortaleza sigue siendo la palabra de Dios. Hace un año, mi hermano, los problemas eran los mismos que tiene usted ahora, o quizás peores. Igualmente, si usted estaba afianzado en la palabra de Dios, por eso está aquí hoy. Cuando fortalece su espíritu, la carne se debilita y el poder de Dios se hace evidente. ¿Sabe por qué? Dijo Pablo, porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Por tanto, la firmeza y la solidez del creyente no radicará jamás en potenciar su carácter, su personalidad, sus talentos o sus recursos, sino en el fortalecimiento de su hombre interior, por la palabra, por la relación que tenga con Dios a través de la oración, por su santidad que le permitirá acercarse con libertad al trono de la gracia. Le dijo el Señor a sus discípulos cuando estaba en el Getsemaní: velad y orad para que no entréis en tentación. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad, ¿qué significa? Estar atentos. Abran los ojos, los sentidos y acérquense al Señor en oración. Para acercarnos al Señor en oración tenemos que asegurarnos que nuestra relación con Él es buena. Por tanto, los creyentes, para evitar ser dañados o caer en la tentación, debemos aprender a estar en guardia, tener precaución, considerar todos los medios que puedan ser usados por el enemigo para agredirnos, para destruirnos. ¿Sí sabe que el enemigo usa todo para hacerlo caer? Y si usted lo sabe, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, mire, las agresiones de Satanás están dirigidas a las áreas más sensibles del alma y comienza por la mente, a través de los pensamientos, de los argumentos, de esas ideas que le mete el entorno, el mundo, que hacen pasar por buenas, incluso hasta necesarias, pero que lo están llevando a la corrupción. Resulta lamentable ver la cantidad de manifestaciones, dicen feministas, dicen en contra de la represión, en contra de todo lo que se les ocurre, y lo único que hacen es vandalizar. Buscan derechos humanos pisoteando lo de los demás. Mis hermanos, eso se llama corrupción. Y eso es lo que el enemigo mete en la cabeza. Y se justifican. Después de la agresión en la mente, por medio de los argumentos, el enemigo pasa al corazón, al interior, para por medio de las emociones alterar los sentidos, los sentimientos, que le llevan a reaccionar y a tomar decisiones de manera visceral, lo que estamos viendo. Cuando alguien no reacciona con prudencia, con dominio propio, con un espíritu fortalecido en el Señor, va a dejar que sus emociones gobiernen sus acciones. Por eso la importancia y la necesidad de tener convicciones bien establecidas en los fundamentos de la fe, en los mandamientos del Señor, porque de eso dependerá la respuesta personal para usted.
O sea, cómo va a decidir, cómo va a vivir conforme a lo que el Señor espera de usted como hijo. El Señor espera de usted una respuesta, ¿o no lo cree? Él está haciendo la propuesta, Él está haciendo las promesas, Él está estableciendo los caminos. Nada más espera nuestra respuesta, mis hermanos. Y la tentación es uno de los principales instrumentos del enemigo para desviarlo. Es una especie de enervante con la capacidad de manipular, de nublar la mente. Y eso afecta el razonamiento, el juicio, los sentimientos, el equilibrio, el control. Por eso dice, para que no caigas en tentación. Los propósitos de Satanás, mis hermanos, siempre serán los mismos. Primero, deshonrar a Dios, hacerlo pasar por mentiroso. No es cierto esto que dice la Escritura, hombre, Dios es muy exagerado. ¿Por qué no tienes, tú tienes derecho a ejercer tu sexualidad? Para eso te la dio. Sí, pero no leen que la Biblia dice que se la dio al hombre para ejercerla dentro del marco matrimonial. Tomar solamente lo que le conviene. Después de querer deshonrar a Dios, de hacerlo pasar por mentiroso, lo que el enemigo desea es arruinar tu alma. Y si lo sabes, ¿te atreverías a jugar con las ofertas del mundo, mi hermano? Así como probando, un poquito de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. Así que el que piensa estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. ¿Siente usted que está firmado en la fe? Dígame, ¿siente? Pues esté velando y orando para no caer en tentación. Fortalecer el espíritu con la palabra de Dios, con la oración, conforte el alma, vence las tentaciones, debilita los deseos carnales y controla las pasiones que se desean desbordar, mis hermanos. Porque está usted ante su Creador, al que lo está esforzando. La ignorancia del hombre, alentado por su soberbia, lo lleva al menosprecio de los mandamientos, de la gracia en Cristo. Y esto lo sume en una condición terrible. Libro de Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No le dijo por otra cosa, no le dijo por pobre o por triste o por alegre, le dijo porque le faltó conocimiento. La versión actual dice, mi pueblo no ha querido reconocerme como Dios y por eso se está muriendo. ¿Más claro? Ni el agua que no ha caído. Pablo, después de comprender el riesgo de que su naturaleza le pudiese traicionar, a causa del envanecimiento precisamente, él expresa, solo puedo ser fuerte cuando soy débil. Nada más. Ya me di cuenta que en mis fuerzas no puedo hacer nada. Y su experiencia le permitió entender que el propósito de ese aguijón que el Señor permitió en su vida, o sea, de esa circunstancia adversa, difícil, fue para debilitar su carne. Comprendió el peligro de ser arrastrado por sus sensaciones, por sus emociones, y supo que solamente la gracia de Dios podría soportar, podía llevarlo. Yo le pregunto, ¿cuál es el aguijón o los aguijones que Dios ha tenido que permitir en su vida para debilitar y someter su carne a la obediencia de su palabra, a la sujeción, a la dirección de su Espíritu Santo? Pero por orgullo, por soberbia, por autosuficiencia, no lo identifica como trato de Dios. ¿Cuántas pruebas, mi hermano? ¿Cuánto dolor? ¿Cuántas enfermedades, pérdidas, quebranto de su economía, agresiones, solo le han llevado a la queja por no darse cuenta que el Señor lo que desea es debilitar su carne, desea extenderle su gracia? Y estoy hablando con cristianos que consideran que la autosuficiencia, el yo, el ser arquitecto de su propio destino, significa algo. ¿Sabremos edificar nuestra vida sin Cristo, mis hermanos? Pero quien permite la autoexaltación no se permite reconocer su verdadera condición. Y por eso no recibe consejo, no recibe ningún señalamiento, algún error, mucho menos un pecado.
Y esa es la lucha entre la carne y el espíritu, mis hermanos. Y esa es la batalla que diariamente libramos, donde solamente fortalecidos en el Señor, a través de su palabra, podemos vencer cuando todo desea seducir nuestro corazón. Dice Gálatas 5:16, vaya conmigo ahí, por favor. Gálatas 5:16. Dice el apóstol Pablo, digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. O sea, fortalecerse en el Espíritu evita que hagas lo que te dé la gana. Ahora dices, híjole, pero pues yo sí quiero hacer lo que me dé la gana. No, sí, todos quieren hacer lo que les dé la gana, pero dígame, ¿qué le edifica hacer lo que le da la gana? Lo que está guiado por sus sentimientos, por el placer carnal, por la sensualidad y por la búsqueda del placer. En la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo precisamente hace una extraordinaria defensa del evangelio, de la gracia en Jesucristo, y advierte a la iglesia el riesgo de dejarse guiar por los deseos permanentes de la carne que por la naturaleza desea satisfacer. Nuestra naturaleza nos lleva a querer satisfacer los deseos de la carne, los deseos sensuales, nuestros 5 sentidos. Y por eso nos anima, nos exhorta a andar en el Espíritu, o sea, a fortalecernos, aclarando que andar en el Espíritu no es andar buscando sensaciones o motivaciones sobrenaturales, emocionales, involucrarse en manifestaciones extrañas, no, mis hermanos. Andar en el Espíritu es dar lugar al Espíritu Santo para que lo guíe, para que gobierne su vida. Y esto solamente será posible con el sometimiento voluntario, ahí viene una palabra, voluntario, la sujeción voluntaria a la obediencia de la palabra de Dios. Esto es lo que hará que su vida manifieste el fruto espiritual. Que en otras palabras es que el carácter de Cristo se esté formando en usted. Pero, ¿qué cree? No es fácil enfrentar cada día a quien durante tanto tiempo le ha acompañado, con quien ha compartido todo aquello que para usted representaba placer, intentando llenar espacios que siempre quedaban vacíos, y que cuando usted llegó a la luz de Jesucristo, descubrió el rostro del peor enemigo a quien todavía tiene que seguir enfrentando y con el cual tiene que luchar todos los días. ¿Sí sabe de quién hablo? Diga, yo, usted mismo. Y hay quien dice, ámate. Pues me tendría yo que ver muy parecido a Jesús para que yo me pudiese amar. Porque lo que veo todavía no complace mis sentidos del gusto actuales. No sé si lo que usted ve le agrada. Bueno, desde el punto de vista de la obediencia, de la espiritualidad, ¿lo que ve le agrada de usted? ¿Habrá que cambiar algo? Porque, pues si usted se ve en el espejo recién levantado de la cama, pues puede usted caer infartado. Pero después de unos afeites, y vaya que sabemos ahora, y no solamente las mujeres, por ahí dicen que ahora los hombres son más, ¿cómo se dice? Pues sí, se arreglan más. Pues así como que todo el mundo se ve bien, hasta después de una noche terrible, un poco de perfume, unos cuantos caramelos, todo se ve bien y huele bien. Pero ¿cuál es la realidad que está dentro? Sepulcro blanqueado, lindo por fuera, corrupción por dentro. Pablo, hablando de su propia lucha contra los deseos de la carne que le asediaban y que intentaban quitarle su paz y trastornar su relación con Dios, él se dio cuenta que necesitaba fortalecerse en el Señor y el poder de su fuerza, afirmarse en la fe para continuar la carrera. Y es algo que todos deberíamos de reconocer como una lucha personal.
En Romanos 7:22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, según el hombre interior, pues amo la palabra de Dios, me siento bien. Está hablando un hombre de Dios. Dice, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se rebela contra la ley de mi mente y me mantiene sujeto a la ley del pecado que está en mis miembros, la carne. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahora dice, doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Qué importancia tan grande para nosotros los creyentes comprender que estamos sujetos a pasiones y que en todo momento podemos caer y tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Usted tiene una nueva naturaleza, mi hermano, y yo sé que se goza en la palabra de Dios. Busca conocer más de Dios, de Cristo, de su voluntad. Los mandamientos de Jehová son rectos, dice Salmos 19:8, dice que alegran el corazón. ¿No le alegra el corazón cuando está leyendo la Biblia, lee sus promesas, el Señor le dice que está con usted? Se alegra, dice, el precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. Allí es donde nos deleitamos. Pero hay algo que nos hace que ese deleite se convierta en pecado, nuestra carne. Y Pablo muestra cómo, si bien deseaba hacer lo bueno, tratando de agradar a Dios, debió reconocer lo inútil de pretender hacer el bien que quería en sus propias fuerzas. Y entonces muestra que el camino para vencer el pecado no reside en la voluntad ni en la firmeza del hombre, sino que está en ser fortalecido en el Señor al reconocer su condición. Y por eso expresó, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mire, comprender lo imposible de prevalecer sobre el pecado bajo las propias fuerzas o usando la voluntad, a Pablo le reveló lo vulnerable que era a pesar de ser un hombre de Dios. ¿Usted se siente invulnerable al pecado, mi hermano? ¿O tiene temor y temblor y vive su vida considerando que en cualquier momento podría caer? Pablo se vio a sí mismo como aquellos hombres que a manera de tortura los ataban cara a cara a un cadáver y los abandonaban en el camino hasta que morían contaminados, envenenados de la descomposición. Así él veía su condición interior. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? De manera que este comentario no procedió de un impío. Esta exclamación fue la experiencia de un creyente agotado de luchar en sus fuerzas, que reconoció que jamás podría vencer por su cuenta y daba gracias a Dios por la gracia en Cristo Jesús. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y bajo la gracia, la fortaleza de Dios viene por medio de Jesucristo, en donde nos ha provisto de todo lo que necesitamos, pero nuestro mayor instrumento, lo que el Señor nos permite tener en las manos todos los días para podernos fortalecer, es su palabra. De ahí que empieces tú a caminar conforme a la voluntad de Dios, afirmes tu relación con el Señor, sostengas esta relación a través de la oración y esto te lleve paso a paso, dirección a la meta. ¿Se acuerdan? Estamos corriendo una carrera. Así que, mis hermanos, ¿quieren caminar con Dios? ¿Quieren las promesas de Dios? ¿Desean prosperar en todo lo que emprendan? Hagan todo conforme a los mandamientos de Dios. Guárdelos el corazón y que su palabra realmente sea la lumbrera a sus pies. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios, muchas gracias, Padre eterno. Muchas gracias porque nos has dejado tu palabra como la fuente inagotable de tu conocimiento para poder caminar
mientras estemos aquí, Señor. Muchas gracias porque en ti encontramos nuestra paz, nuestra fortaleza, el poder, el consejo, el consuelo. Y precisamente es tu palabra, Señor, la que nos guía, la que los alienta. Por tanto, te rogamos, Padre eterno, que jamás nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Que sea tu palabra nuestra guía, nuestra dirección, que nos fortalezcamos en ella, para que de ahí surja todo aquello que nos permita una buena batalla en contra del pecado, en contra de lo que nos quiere hacer caer. Que nos fortalezca y nos vigorice para correr la carrera, sin importar los obstáculos, las situaciones que vengan, porque estamos fortalecidos en ti. Gracias por Jesucristo, porque de lo contrario, nuestra vida sería y continuará siendo miserable. Pero en Él encontramos la luz, en Él encontramos la paz, la salvación, la vida eterna. Así que, Padre eterno, nuevamente gracias, y te pido que lleves con bien a cada uno de mis hermanos, que este mensaje, Señor, que este conocimiento sea abonado en el corazón de cada uno de ellos, de quien lo escuche. Comprender que sin ti nada somos, que apartados de ti solamente podremos tener un camino de perdición. Así que, Señor, gracias, y bendice a cada persona, a cada familia. Guárdanos en el seno de tu mano, Señor. Te bendecimos, te amamos, te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.